puede ser malo, pero ustedes van a aprender. Entonces, eso es importante, buscar una técnica o una estrategia de aprendizaje. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a continuar entonces con las estructuras. Seguimos todavía y terminamos con la parte embriológica de las estructuras que se ubican u órganos que se ubican en la cavidad oral. Ya hemos formado los dientes, ahora vamos a formar a la lengua, a estos órganos, lengua y las glándulas salivales. Porque ¿para qué me sirve saber cómo se forma, qué dirección de crecimiento tiene? Es importante porque la lengua, chicos, participa en muchas funciones que el sistema estomatognático desarrolla. La fonación, si no tuviésemos lengua o la lengua estuviese pegada al piso de boca, no podríamos pronunciar bien las palabras. Igualmente contribuye, y aquí va a venir una pregunta, contribuye al crecimiento fundamentalmente de la mandíbula. Interviene o participa en la difusión, porque ustedes más adelante van a ver cómo en la fisiología, probablemente si ya lo han hecho, la lengua tiene que ubicarse, se ubica en una posición para poder reducir. Y la posición de la lengua de nosotros no es la misma que la posición de la lengua de un bebé, ¿no? Es diferente. Participa igualmente en la masticación. Como pueden ver ustedes, la lengua es un órgano que participa en muchas funciones o que permite las funciones del sistema estomacal. ¿Y las glándulas salivales para qué les sirven? Las glándulas salivales secretan un fluido que es la saliva. Y esta saliva no solamente es agua, tiene enzima, tiene componentes orgánicos, tiene componentes inorgánicos, que permiten primero, la protección de los tejidos orales, tanto blandos como duros, porque como tiene elementos inorgánicos, la saliva permite la remineralización de la pieza dental, porque puede iniciarse una carie dental, pero hay una buena técnica de cepillado, o al dentista le hace su profilaxis, que el diente está limpiecito, y esos minerales que se encuentran en la saliva se van a incorporar en el esmalte. Está facilitando la remineralización. Tiene enzimas, ¿y esas enzimas en qué participarán? A ver. Degradación del alimento. Y a ver, participa en la digestión de macromoléculas, como en este caso son los carbohidratos. Tienen inmunoglobulinas, lamentablemente ustedes, pero van a hacer preguntas semejantes de saliva, ¿verdad? ¿Hay saliva, hija? Sí. Muy bien, entonces ahí vamos a aprender eso. Nos van a decir seguramente que tiene inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas cumplen una función de qué? Entonces, como es una forma, es un indicador de la deshidratación que puede sufrir una persona. Porque cuando uno está deshidratado tiene la sensación de sed. Eso nos indica, es un semáforo que nos dice, ojo, estás deshidratado, le ingerimos agua. Entonces, ¿cómo son muchas funciones de la saliva? Por eso es importante y vamos a ver por ejemplo, que con la edad la cantidad de agua va a disminuir. Una persona mayor tiene más agua que ustedes menos que un bebé, que un niño. De tal manera que las reacciones bioquímicas, ustedes saben más que yo, se realiza en el medio acuoso. Y la captación de los sabores, ustedes llevan con el hígado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la referencia. Así que les hables es que no les hablar, porque debe haber fisiología del gusto. Eso también se da, son reacciones bioquímicas y se ven en el acuoso. Y si la cantidad de saliva, porque ya tiene menos agua, ha disminuido la cantidad de la saliva, hay una disminución hasta por la misma edad en la captación de los sabores. Y a veces un adulto mayor no se da cuenta de eso hasta cuando le ponen el aparato protésico. Y les dice, doctor, usted me puso la plancha porque en su lenguaje ya no capto los sabores.
Y si hemos olvidado nuestras ciencias básicas, podemos atribuirlo al material, porque hay variedades de materiales. Cambiamos el material y sigue con el mismo problema. Entonces, no es pues el material, sino es eso. Y si no sabemos, ¿qué vamos a decir al paciente? Entonces, bueno, ya sabemos que la calidad de la saliva, la captación de los sabores va disminuyendo en una persona mayor. Hay que preguntar. Si yo voy a hacer una prótesis total, señora, ¿está usted captando fácilmente los sabores? Sí, bueno, no me he dado cuenta, entonces hay que explicar. Para que mejor es poner el parche antes que reviente el chupo, ¿no? Porque una vez que ya le puesto usted el aparato protésico, el paciente no le va a creer que esto que no tiene algo. Es más, ustedes tienen la culpa. Entonces, ahorita, hijos, la competencia, les digo, no es por tener un gran consultor. No. Graso error. Si creen que por tener en el mejor lugar y los mejores equipos van a tener más pacientes, ¿no? Ahora la competencia está en el saber ser, el trato al paciente, la consideración que se tiene al paciente, la seguridad que le vamos a dar al paciente. Pónganse ustedes a pensar si van a un consultorio y el médico le va a decir, mire, le vamos a hacer esto por esto y por esto y por esto y por esto, le explica a la persona. Ustedes se van a quedar en lugar cuántos años y se dan cuenta que sí les está tomando en cuenta. Pero lamentablemente el error que cometemos, y probablemente por la situación socioeconómica que se vive, no nos importa si el paciente tiene problemas o no. Y simplemente, ¿qué le duele? Ahí está, miran el diente, no miran nada más. Y lo atienden y dicen, tienen que saber ser significa saber convivir, saber respetar a nuestros semejantes. Yo hago, por más que sea una operación simple, llamarle, señora, ¿cómo estamos? Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Algún problema? Entonces, esa preocupación que hacemos ver a nuestros pacientes va a hacer que les recomienden. Se los digo por experiencia. No necesitan grandes consultas. Bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver ahora sobre el desarrollo de la lengua y las glándulas salivales. Es un tema bastante sencillo, ya eso ustedes lo leen, pero miren ustedes ahí, miren la malformación que se puede producir por alteración en el desarrollo de la lengua. ¿Se dan cuenta? Con esto queda demostrado que la lengua influye en el crecimiento de la mandíbula. Ah, y me estaba olvidando, aquí va la pregunta. ¿Qué tipo de crecimiento le conferirá la lengua a la mandíbula, Valentina? Pregunta abierta para todos. ¿Ah? Fuerte, pues digo, porque no escucho nada. Mira la pregunta, esa es otra cosa que tenemos que aprender, interpretarla. No hay pregunta confusa, como dice Marcelo, el problema es que no lo entendemos, no lo interpretamos. Pero sí hay preguntas confusas, pero no aquí. A ver, he preguntado, ¿qué tipo de crecimiento le confiere la lengua a la mandíbula? ¿Ah? Muy bien, desplazamiento seguro. Entonces, yo para responder, lo primero que tengo que preguntarme, pero así rapidísimo, es ¿cómo crece la mandíbula? ¿O qué tipo de crecimiento tiene? Si yo me puedo responder, entonces sí podré responder la pregunta que me han hecho. Es un crecimiento entonces de tipo secundario, ¿no? Y miren ustedes, esta mandíbula hipoplásica, ¿no? Una micromandíbula. Entonces sí tiene que ver cómo la alteración de la formación de la lengua afecta la fisiología del sistema estomatológico, por supuesto que sí, ¿no? Muy bien. Para hablar nuevamente de la lengua, tenemos que remontar o recordar a los alveolos braquiales, porque habíamos visto que
participe en eso. Pero ¿cómo participa en la formación de la lengua? ¿Qué cosa es lo que le forma? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la lengua o cómo está constituida la lengua? La lengua es un órgano móvil, pero también va a tener una parte fija, pero es un órgano musculoso, ¿no? Es un órgano musculoso, es una bolsa de músculos. Este es el cuerpo de la lengua, que es la parte móvil, y tengo yo la raíz de la lengua, que es la parte fija. Y por detrás ya sabemos que tenemos estas estructuras, ¿no? Esto es la epiglotis, ¿verdad? La epiglotis. Es un órgano lleno de músculos. Ahora sí, la pregunta, ya sabemos cómo está constituida la lengua. ¿Qué es lo que forman los arcos branquiales? ¿Toda la lengua? ¿Alguna parte de la lengua? El dorso. El dorso, muy bien. ¿Qué formará? ¿La ve? Una vez más le demuestro que solamente leemos, porque no puedo decir estudiar, ¿no? Para el examen. ¿Janet? ¿O perdón usted? Ayer. El epitelio solamente va a formar, les dije, la mucosa lingual. Este es un tema importante. No digo cómo crecieron, pero por lo menos por qué es que estudio arcos branquiales. Hemos dicho por lo que va a formar estructuras de esta región de la cara y el cuello. Entonces, lo único que se va a formar de los arcos branquiales es esto: el epitelio lingual, que es parte de la mucosa lingual, porque todo tejido epitelial que reviste las cavidades corporales, y el sistema estomacomático o la boca es una cavidad, se llama mucosa. Es un epitelio húmedo, pero la mucosa no solamente está constituida por epitelio, sino epitelio más tejido conectivo, que en este caso toma el nombre de corio, lámina propia o corio. Ustedes han hecho general. Han hecho general. Y han hablado de mucosa gástrica, han hablado de mucosa, yo no sé por qué estoy repitiendo. Entonces se llama corio. Esto constituye lo que conocemos como mucosa. Entonces, los arcos branquiales solamente van a aportar el epitelio de esa mucosa lingual. Para poderlo entender, tenemos nosotros aquí nuestros arcos branquiales. Ya saben ustedes que son 4 arcos branquiales. No me alcanza el espacio para dibujar todos. Pues ahí tenemos, ¿no es cierto? Este primer arco branquial que tenía una variación. ¿Cuál era la variación del primer arco branquial en relación al resto? ¿Cómo? Marcelo. Pabellón auditivo. Mire la pregunta, si le voy a bajar su promedio, Marcelo. Dice, ¿cuál es la variación o la diferencia del primer arco branquial en comparación al resto de los arcos branquiales? Que su epitelio interno, o lo que le reviste internamente, va a ser ectodérmico. Porque se había roto la membrana bucofaringea, que era ectodiendo,
Y el ectodermo proliferaba y revestía la parte interna. De tal manera que, pero todo el resto es un revestimiento endodermal. Era ecto, meso, endo. Acá va a ser ahora ecto, meso, endo. Y como son a los dos lados, esto es el piso de la faringe, de tal manera que lo que está revistiendo a este piso de la faringe es también ectodermal. Y les dije, por eso es que estructuras. ¿Cuál es el origen del esmalte? Origen blastodérmico. Ectodermal. Origen blastodérmico del esmalte. ¿Ah? Antonio, ectomesentio. ¿Estamos todos de acuerdo? Ectodermal. Vamos a hacer una cosa. Ustedes habían estudiado para el práctico que iba a entrar todo. Entonces, en esta evaluación continua 2 va a entrar todo. ¿Ya? No es posible. Oiga, ustedes van a hacerlo con todo. Y no saben el origen blastodérmico del esmalte. Cuando estén en una institución, trabajando en una institución, hospital, lo que sea, si les pregunten, ¿quién les enseñó biología? No me mencionen, porque olvidan leer. ¿Quién les enseñó general? No sé ya. Ya, no digan, porque si no, ¿qué van a pensar? Que con la edad ya he bajado. Es ectodermal. Ectodermal. ¿Por qué? Porque la parte anterior, la gran parte de la boca o de la mucosa oral es ectodérmico. La parte posterior, la región de la orofaringe, es así, es endodermal. Eso no puede olvidarse. Entonces, muy bien. Entonces, todo esto es ectodermal. Y adentro, ¿qué es lo que vamos a tener? El no tengo colores, el ectomesénquima, ¿no es cierto? Lo pondré con eso, pues el ectomesénquima. Por debajo o por detrás de este ectodermo también vamos a tener ectomesénquima. ¿No? Imagínense esto, el piso de la faringe, ¿qué es esto? No sé qué es esto, el ectodermo, y debajo, donde están los ladrillos, será el ectomesénquima. Muy bien. Entonces, en la formación de la lengua participan los 4 arcos branquiales, pero el primer arco branquial es el que va a formar el epitelio de todo el cuerpo de la lengua. Quiere decir que la gran parte de la mucosa lingual es originada del primer arco branquial. Y la formación de la mucosa de la raíz de la lengua, ahí sí van a participar el segundo, tercero y cuarto arco branquial. Esto determina la inervación de la lengua. ¿Sí? ¿Cómo es que se forma y cuándo empieza a formarse la lengua? Empieza a formarse en la 4ª semana de vida intrauterina, por proliferación del ectomesénquima o mesénquima simplemente. Este mesénquima va a proliferar y ¿qué es lo que vamos a formar? Protuberancias, cerritos. De tal manera que el mesénquima que corresponde al primer arco branquial prolifera y me va a formar 2 protuberancias laterales más grandes. Son las protuberancias laterales linguales y una medial posterior siempre del primer arco branquial, que es el tubérculo impar de His. Quiere decir entonces solamente la mucosa, que esta mucosa del cuerpo de la lengua se forma a partir de 3 protuberancias linguales, 2 laterales y una medial de His. Esto ocurre en la 4ª semana de vida intrauterina. En la 5ª, miren, aquí está bonito, miren las protuberancias linguales laterales y tengo el tubérculo impar de His. En la 5ª, estas protuberancias ya van a empezar a fusionarse y simultáneamente a ello va a empezar a proliferar el mesénquima del primero del segundo, tercero y cuarto arco branquial. Como no hay imágenes para ir en forma simultánea diciendo, voy a mencionarlo aquí. Ustedes van a leer que el segundo arco branquial al proliferar me forma una prominencia, que es la cópula, ¿no?
y luego el tercer arco branquial prolifera y va a subir a la proliferación del segundo arco branquial y lo conocen como eminencia hipobranquial. Pero vamos a manejar solamente un nombre, que la proliferación del segundo y tercer arco branquial, para no hacernos bola, forma la eminencia hipobranquial. Cópula o hipobranquia. ¿Está claro? Y posteriormente, el mesénquima del cuarto arco branquial, que no lo vemos, ¿no? Ahora sí aquí, miren, prolifera para formar la epiglotis, porque lo que sigue en la parte posterior al cuerpo es la epiglotis. Pero como todo es continuo, es por eso que al proliferar para formar la epiglotis, por continuidad va a participar también en la formación de la mucosa de la raíz de la lengua, o sea, en la parte más posterior de esta raíz de la lengua. De repente, si yo quiero individualizarlo, digamos, voy a colocar la dermis, esto sería del cuarto arco branquial y todo esto sería del segundo y tercer arco branquial. Pero fundamentalmente del tercer arco branquial, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Verdad? Entonces, muy bien. Aquí, miren, miren, se está fusionando, como pueden ver, y tengo aquí la cópula o eminencia hipobranquial. Pero ya, digamos, la mucosa del cuerpo casi está formada. Ahora, mi pregunta es, Antonella, ¿mediante qué proceso de fusión cree usted que se estarán uniendo estas protuberancias laterales? Miren, aquí está el piso de la faringe y aquí se reformaron los dos cerritos, las dos protuberancias. Mesodelización. ¿Qué dice? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Jason? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Eso es el mesénquima en un mismo plano. Está proliferando, ha formado dos cerritos, acá hay una depresión, pero para fusionarse, esta parte donde no ha proliferado va a proliferar y va a rellenar. Es consolidación remodeladora. Si hubiésemos dicho que de este mesénquima de allá se forma una protuberancia, de este mesénquima de allá se forma otra protuberancia, al crecer van a tomar contacto, pero hay un epitelio y tienen que regresionar y evolucionar. Eso es mesodelización, cuando las estructuras se forman, ¿no?, en zonas opuestas, sobre mesénquimas ubicados en forma opuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Antonio, se está volando, ¿no? Entonces, es por consolidación remodeladora. Miren, para la unión de estos procesos o protuberancias, las protuberancias linguales laterales son las que proliferan más, de tal manera que engloban, cubren al tubérculo impar de His. Lo que significa que esta mucosa del cuerpo de la lengua es formada fundamentalmente por los tubérculos linguales laterales. Si bien es cierto, al inicio se forman tres, pero las laterales son las que cubren, ¿no?, al tubérculo impar de His. Muy bien, aquí vamos a aprovechar esto, miren. Aquí. Muy alto para mí. No sé si observan los de allá. Estamos hablando de que el primer arco branquial me forma las protuberancias laterales de un tubérculo impar de His, ¿cierto? El segundo arco branquial también ha proliferado aquí. El tercer arco branquial también ha proliferado, así como, con eso, el cuarto arco branquial. Esto es el primero, esto es el segundo, esto es el tercero y esto es el cuarto arco branquial.
El punto de unión o el límite entre lo que va a ser el cuerpo y la raíz es un agujero. Es el agujero ciego o foramen caecum. Esto es agujero ciego o foramen caecum. Es aquí donde se va a iniciar la formación de la glándula tiroides, ¿no? Se forma aquí y desciende a través del conducto tiroglótico. Conducto tiroglótico. Muy bien. Recuerden, tengan en cuenta que cada arco braquial tiene su parte correspondiente. A ver, hija, usted, Janet, ¿cuál es el nervio que le corresponde al primer arco braquial? El nervio óptico. Déjenla ahí. El óptico significa que lleva qué cosa, óptico, esta palabra, ¿de dónde proviene? De ojo. Y este nervio inerva también entonces la lengua. Antonella, el nervio que le corresponde al primer arco braquial. Valentino, nervio del primer arco braquial. Aquí está la clase, hijo, no allá. O no sé si se refleja, pero por allá no lo sé. Abierto para todos. El quinto cardio. Segundo par braquial, Camila. Perdón. El nervio del segundo arco braquial. Solange. ¿Ah? Abierto para todos. El nervio facial. Cada uno por favor. El nervio facial. Del tercer arco braquial. Ya no busquen, hijas, escuchen, traten de buscar en su memoria, no en el cuaderno. El noveno par craneal. Y el del cuarto, el décimo par craneal. Esos son los que hay que tener en cuenta, porque hemos dicho que de dónde su esquina va a determinar la inervación de la lengua. Muy bien, aquí hemos dicho que las protuberancias linguales laterales proliferan más que el tubérculo del Barré-His, de tal manera que lo va a cubrir, ¿no? Y me está formando el epitelio de la mucosa del cuerpo de la lengua. Ahora, en la raíz de la lengua, voy a hacer todo aquí y después pasamos las diapositivas. El tercer arco braquial, si bien es cierto, miren, proliferó el segundo, proliferó el tercero, proliferó el cuarto, el mesénquima del tercer arco braquial es el que prolifera más rápidamente y en mayor cantidad, de tal manera que engloba, cubre al mesénquima del segundo arco braquial. De tal manera que quien participa en una mayor cantidad, en una mayor proporción en la mucosa de la raíz es el tercer arco braquial. Y este hecho de que el tercero, como que está desplazando, lo está cubriendo, hace que el nervio del segundo arco braquial, vale decir, el séptimo par craneal, migre o se desplace hacia el cuerpo de la lengua. Entonces, esto es el séptimo par craneal, que ha migrado, ha sido desplazado. El cuarto arco braquial, cuando prolifera para formar mi epiglotis, obviamente por continuidad también está participando en la formación de la raíz, de la mucosa de la raíz de la lengua. Es así como se forma.
Entonces, la participación de estos actos bronquiales, estoy diciendo que determina la inervación. ¿Qué tipo de inervación tiene la lengua? Sensitiva, motora y sensorial, porque aquí captamos los sabores. De tal manera que la inervación sensitiva de la mucosa del cuerpo de la lengua está proporcionada por el quinto par craneal. Y el hecho de que el séptimo haya sido desplazado, la inervación sensorial, o sea, la capacidad de captar los sabores, está dada por el séptimo par craneal. ¿Sí? La mucosa de la raíz de la lengua, la inervación sensitiva, está dada por el noveno, que es el que más ha participado, y el décimo par craneal. ¿No? Ya está. La epiglotis, lo que forma, los arcos braquiales que forman también la epiglotis, lo que está formando es la mucosa que reviste a esa epiglotis, o el epitelio de la mucosa que reviste a esa epiglotis. Obviamente, todo esto es endodermal, solamente esta parte es de origen endodermal. Pero hemos dicho que la lengua es un órgano musculoso, tiene músculos. ¿De dónde se forman estos músculos? De la parte muscular. Los músculos se van a formar de los somites occipitales. Habíamos dicho que los somites, que eran condensaciones mesodérmicas, originaban cartílago y ya lo hemos visto. ¿Dónde? Cuando hemos hecho base craneal. Los somites occipitales originaban o generaban el cartílago para el base occipital. Ahora están aportando músculos para la lengua. Y esos somites occipitales también formarán el tejido conectivo que encontramos debajo del epitelio, que encontramos entre las células musculares o fibras musculares. Como pueden ver, los somites forman estas tres estructuras. Por eso es que la inervación del músculo lingual no le corresponde a ningún nervio de los arcos braquiales, sino que va a estar proporcionada por el 12º par craneal, por el hipogloso. Aquí tenemos ya toda la inervación de la lengua. Pero si ustedes se ponen a observar, hemos dicho que lo que proliferaba, aquí tengo el mesénquima del piso de la faringe, y esta es la que prolifera y me producen estas prominencias. Lo que significa que aquí yo tengo el cuerpo de la lengua y aquí tengo la raíz de la lengua, pegada al piso de la faringe. Y nuestra lengua no está totalmente pegada al piso de la faringe. Todo el cuerpo es libre, es móvil, solamente de la raíz es la que está fija al piso de la faringe. ¿Cómo se separa este cuerpo de la lengua? Entre el mesénquima del piso de la faringe y la lengua en formación se forma un epitelio de origen endodermal. Es como que aquí levanto un poco y ahí pongo otra, no sé, pongo algo, no qué sé yo, una madera. Eso sería el epitelio. Y luego, por apoptosis, va a reflexionar, va a involucionar este epitelio. Si yo miro mi lengua de abajo hacia arriba, mi lengua sería así. El epitelio que se ha formado estaría en todo el piso de esta, o en toda esta cara ventral de la lengua. Pero por apoptosis involuciona y mueren estas células, quedando solamente en la parte media. O sea, aquí, en la parte media, no se produce apoptosis. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta esta falta de apoptosis en la parte media, ventral de la lengua? ¿No?
¿Ok? Mentalmente vean, pues, imaginen su lengua. Muy bien. El frenillo lingua. ¿No? El frenillo lingua. Que se forma para poder controlar también el movimiento de la lengua. Pero miren, es normal que falle la apoptosis en esta parte medio central. Pero a veces puede fallar y no falla, y no se da la apoptosis en toda la parte media central de la lengua. Entonces, ¿qué voy a tener? Un frenillo que se inserta en la punta de la lengua. Lo que conocemos, lo que va a originar lo que se llama anquiloglosis, ¿no? Es una lengua que no va a tener mucho movimiento, ¿sí? Entonces, es así como se separa la lengua del piso de la pared, ¿sí? Muy bien. Entonces decíamos que aquí en el agujero ciego se forma la glándula tiroides. Por este agujero ciego o foramen caico, células endodermales, o sea, células de la parte posterior, migran y van a ir descendiendo por este conducto tirogloso y forman la glándula tiroides. Recuerden lo que estoy diciendo, las células migran, puede fallar la migración y quedar células, estas células endodermales, destinadas a formar la glándula tiroides, pueden quedarse aquí, pueden quedarse en la mitad del conducto o migrar totalmente, pero conforme va migrando, este epitelio que reviste el conducto también debe involucionar, por apoptosis debe desaparecer, pero pueden persistir algunas células y la persistencia de células embrionarias me van a dar origen o a neoplasias, no solamente malignas. Recuerden, neoplasias en general comprenden benignas y malignas, ¿no? O pueden formar, miren, este tejido tiroideo aberrante, o sea, tejido de la glándula tiroides en otra posición, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Por eso es importante este conocimiento, porque si viene un paciente con un tejido o un tumorcito en la lengua, a donde van a ir primero no es donde el médico, es donde el odontólogo, porque el odontólogo es boca y ustedes tienen que hacer un diagnóstico resolutivo. No pueden decir, no, yo no sé esto, vaya donde el médico. Imaginen, vayan al médico y van a dar el nombre de ustedes, y por eso es que nuestra carrera está muy venida menos, porque no sabemos diagnosticar, porque nos hemos olvidado de las ciencias básicas. Entonces, por la ubicación de ese tumorcito, que puede ser tejido tiroideo aberrante, hay que palpar si tiene líquido o es una masa sólida para hacer nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, por la ubicación, si tiene líquido, mi presunción diagnóstica será un quiste tiroideo. Si es una masa, puedo decir que es un tejido tiroideo aberrante por la ubicación de esa masa que encontramos, ¿no? Y si veo yo aquí una protuberancia, un nódulo en la parte media, igualmente un quiste tirogloso podría ser mi presunción diagnóstica. Porque quien va a dar el diagnóstico final es el estudio histopatológico. Muy bien. Entonces, el cuerpo de la lengua, hijos, está completamente formada ya a la 6ª semana de vida intrauterina. Miren, ¿no? Y simultáneamente miren cómo va proliferando el cuarto braquial. ¿Y cuándo empezaba a formarse la mandíbula? 4ª semana, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? 6ª semana, hijos, acaban de dar el examen, por Dios santo. 6ª semana, y la lengua ya está formada. Entonces, les dije, no hay espacio, porque la mandíbula le forma como un lecho para la lengua. Entonces, como no hay espacio, la lengua se dirige hacia arriba. Entonces, durante su formación, la lengua tiene direcciones de crecimiento, hacia atrás y hacia arriba primero, por eso es que invade la cavidad nasal y es normal que haya una cloaca visiva en este lado, ¿no? Pero como la mandíbula crece rápidamente, desciende y se dirige hacia abajo, también
hace descender a la lengua, ¿no? De tal manera que en ese momento la dirección de crecimiento de la lengua cambia y va a ser una dirección de crecimiento hacia adelante, que es lo normal. Ahora vamos a empezar los seminarios y hay un síndrome en la cual la mandíbula tiene poco desarrollo y la lengua queda atrás. Es lo que se llama como glosóstomo. Vamos a ver que los que expongan nos digan esos conocimientos. Muy bien. Aquí tenemos al foramen caeco. Miren, observen ustedes, analicen. Segundo arco branquial está representado como celeste. Tercer arco branquial color amarillo y verde el cuarto arco branquial. Y observen acá. Mucosa del cuerpo de la lengua, raíz de lengua. El color amarillo que me está indicando el tercer arco branquial, que la mayor cantidad de intervención en la formación de la mucosa de la raíz de la lengua es el tercer arco branquial. Y aquí tenemos nosotros al cuarto arco proliferando para generar la epiglotis, la mucosa del epiglotis, y por continuidad es que participa en la formación de la mucosa de la raíz de la lengua. Aquí podemos ver el conducto tiroidoso por donde desciende la glándula tiroides en formación. Vuelvo a repetir, pueden quedar células tiroideas en el conducto o células de este conducto, células del epitelio que reviste el conducto, que también deben involucionar una vez que la glándula tiroides ha descendido, ¿no? Pueden persistir y generar lo que ya hemos mencionado. Aquí, para que puedan observar los arcos branquiales y su participación. Mucosa del cuerpo de la lengua, primer arco branquial. Mucosa de la raíz de la lengua, fundamentalmente el tercer arco branquial. Cuarto arco branquial, parte de la raíz y la epiglotis. El punto de unión del cuerpo y raíz de lengua es esta, queda como una especie de cicatriz, pero es un surco que es la B lingual, cuyo vértice es el agujero ciego o foramen KE, ¿no? Muy bien, entonces mi lengua está formada ya a la sexta semana de vida intrauterina. Los músculos se han formado o empiezan a formarse recién a partir de la séptima o octava semana de vida intrauterina y se originan de los somites occipitales. Y en el dorso, simultáneamente a ello, en el dorso del cuerpo de la lengua empiezan a formarse estructuras que tienen que ver con este sentido del gusto, y son las papilas linguales, ¿no? ¿Cómo se forman las papilas linguales? Hay tipos de papilas linguales, pero no todas tienen la capacidad de captar el sabor. Solamente aquellas papilas que tienen corpúsculos gustativos, que es la estructura capaz de captar los sabores, entonces solamente aquellas papilas que tienen esos corpúsculos participarán en la función de la gustación. ¿Cómo se forman las papilas linguales? Habíamos dicho que el nervio facial migraba hacia el cuerpo de la lengua y estas fibras nerviosas del nervio facial desde séptimo par son fibras nerviosas terminales, o sea, pequeñas ramificaciones, son las que van a inducir la proliferación del mesénquima. Entonces proliferan formando pequeñas protuberancias que van a desplazar el epitelio lingual. Y esta elevación es lo que me está formando las papilas linguales. Estas son las papilas, ¿no? Quiere decir entonces que quien induce la formación de las papilas son las terminaciones nerviosas del séptimo par craneal. Y eso está comprobado, porque si hay un daño del séptimo par craneal, un corte, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, y cortan este nervio facial, obviamente se ha observado que hay una involución de estas papilas linguales. Entonces, una papila lingual está formada por el mesénquima que se convertirá en tejido
tejido conectivo revestido de epitelio. Y dentro del epitelio es que van a aparecer los corpúsculos gustativos, no en todos, como les decía. Aquí tenemos, miren, tenemos tipos de papilas linguales. Las papilas caliciformes que se encuentran en la vena lingual, miren, es una depresión, y aquí no sé si se aprecian bien. Aquí están, parecen una coliflor, las papilas caliciformes. Las papilas filiformes, que son las más abundantes y que se ubican en todo el dorso de la lengua en forma paralela a la vena lingual. Vamos a hacer histología, por eso es que no estoy profundizando en esto, simplemente estamos formando, estamos viendo cómo se forman, ¿no? Luego tenemos las papilas fungiformes, que son los puntitos rojos. Ustedes se cepillan la lengua y ven al espejo, van a ver unos puntitos rojos. Esas son las papilas fungiformes. Y las papilas foliadas, que se encuentran en la parte posterolateral. De estas, las que no tienen una función gustativa son las papilas filiformes, son las más abundantes. Son esos pelitos de carne que vemos en nuestra lengua. Esas son las papilas filiformes, ¿no? Y estas papilas filiformes empiezan a aparecer entre la 8ª y 9ª semana. Las primeras en formarse son las fungiformes, luego las cáliz y finalmente las filiformes. Ya hablaremos luego en histología. Hemos desarrollado una lengua normal, pero pueden haber alteraciones, como aquí tenemos. Esta es una lengua bífida. ¿Qué ha pasado? Las protuberancias linguales laterales no se han fusionado. ¿Qué proceso de fusión se alteró? La consolidación remodeladora. ¿Qué mecanismo biológico? La proliferación celular. Miren, a pesar de que prolifera, es el mismo mesénquima el que está proliferando, pero deja una huella en la unión de estas dos protuberancias, que es un tejido fibroso, ¿no? Tenemos ahí un tabique fibroso en la mitad de la lengua. ¿Por qué? Miren cómo todo está fríamente calculado, se dice, ¿no? Porque está separando a la hemilengua derecha de la izquierda, porque su control es en lóbulos opuestos. El lado derecho en el lado izquierdo del cerebro, el lado izquierdo en el lado derecho del cerebro. Por eso es que aquí sí con seguridad decimos que es una lengua bífida, porque estoy viendo también alteraciones en el diente, ¿no? Este es un síndrome, porque ahora los jóvenes pueden cortarse la lengua. Esos jóvenes, no sé cómo llamarlos, se divide la lengua, se parte la lengua y aprenden a movilizar los ingredientes, porque su control está en el lado opuesto. Se cortan y no hay daño. No hay daño en el control nervioso, ¿no? Miren aquí una microglosia, miren la lengua pequeñita y miren las consecuencias de esta pequeña lengua. Puede haber también una aglosia, o sea, sin lengua. Hubo un caso aquí en el Perú hace muchos años. Los papás de todas maneras pues quieren mantener a sus hijos y él comía a través de sondas, porque no tiene lengua, no puede discutir, no puede masticar, no puede hacer nada, ¿no? Y luego miren aquí también una microglosia y cómo se afecta el crecimiento de la mandíbula, ¿no? Eso es lo que podemos ver, pero lo otro que no vemos es que no pueden hablar, no pueden comer correctamente, no pueden deglutir, ¿no? Y aquí tenemos al revés la macroglosia, un crecimiento exagerado de la lengua por un exceso de proliferación. Hay síndromes también en las cuales esto puede observar esto, como el síndrome de Down, pero de expresión grave. Todas las malformaciones, hijos, tienen diferentes expresiones, leves, medianas y graves. El síndrome de Down grave, digamos así, donde sí están con la boca abierta, están la lengua grande y están babeando con una mayor secreción salival. Pero cuando la presión es leve, miren alguna inclusión social ahora, y ellos pueden hacer una vida normal, ¿no? Y se le nota obviamente por los ojitos
¿no? Hay ciertos rasgos que no desaparecen, pero pueden hacer una vida normal de la casa, ¿no? Muy bien. Aquí, miren, el frenillo lingual, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El problema que trae esto, recuerden, es que no permite la movilidad de la lengua, pero se le llama anquiloglosia. Anquiloglosia sería cuando todo este epitelio persiste y realmente esté la lengua pegada, no hay movilidad, pero es muy raro ver esto, pero sí esto, ¿no? Que la lengua, que el frenillo, esté inserto en la parte más anterior, inclusive hasta la punta de la lengua, porque su origen está desde aquí, desde la punta, ¿no? Entonces, cuanto más corto, cuanto su inserción sea más anterior, la dificultad para hablar va a ser mayor. Y es fácil el tratamiento de ustedes, es de nosotros. Simplemente hacer una frenectomía que le van a enseñar es un corte, no sangra mucho, ¿no? Así que no hay mayor problema para poder permitir una mayor movilidad. Es fácil de diagnosticar porque el niño no vocaliza bien la cierta palabra. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que palpar, porque no siempre va a ser un tejido fibroso, sino puede contener músculo, porque recuerden bien, si está formando los músculos, está formando el epitelio y puede penetrar tejido muscular aquí y tendremos un frenillo fibromuscular. En esos casos hay que tener en cuenta para el sangrado, nada, ¿ya? Muy bien. Y vamos aquí, miren, no sé si ustedes pueden apreciar aquí, miren esta tumoración en el dorso de la lengua, que puede ser un quiste o puede ser también un tejido tiroideo aberrante. Esta presunción diagnóstico nos la va a dar cuando palpemos esa tumoración, ¿sí? Y aquí, eso es un quiste tirogloso, miren, en la parte medial, diferente a los nódulos cervicales que encontramos en la parte lateral, como consecuencia de la persistencia de la vesícula cervical, ¿verdad? Todo eso nos corresponde, hijo, por eso ustedes no solamente van a ver el diente, la boca, tienen que ver toda esta región. No sé si les comenté de una niña de la científica, pero del sur, que se le diagnosticó casualmente cáncer de la tiroides. Y vamos a ver ahora glándulas salivales. Las glándulas salivales son órganos o estructuras que van a secretar la saliva. Bueno, aquí lo terminamos en 40, ¿no? Sí. Yo trabajo mucho, pero de verdad, yo no estoy pendiente de matar el grado de saliva. Y me descuentan como si no trabajara. Ahora tengo que estar mirando. Qué bárbaro. Pero bueno, sí. Entonces, y las glándulas salivales van a estar dispersas en toda la mucosa oral, que cumplen una función muy importante que es la protección, hidratación, protección de la mucosa y de los dientes, porque esta hidratación o el hecho que humedezca a las mucosas permite que vocalicemos bien. Si nosotros no tomamos agua y se resecan las mucosas, no vamos a poder vocalizar bien las palabras. Aparte, ese roce que se produce entre las mucosas puede causar laceraciones o daño. Por eso es importante las glándulas salivales y por eso es que la necesidad de que estas glándulas salivales estén dispersas en toda la mucosa oral. Y podemos clasificar a las glándulas salivales empleando varios criterios. En este caso estamos empleando, cuando hablamos de histología, hablaremos otro, es el tamaño. Tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son, ¿qué cosa es? Muy bien. Maxilar. Sublingual. Sublingual. ¿Y esto? No, mandibular y sublingual, ¿cierto? Que tienen una posición determinada. Pero las glándulas salivales menores es la que está dispersa en toda la mucosa oral.
y van a tomar su nombre, el nombre dependiendo de la zona donde se encuentren. Si se encuentra en el labio será por glándulas labiales, si se encuentra en el paladar, glándula palatina, y así, pero están dispersas en toda la mucosa oral. Y su génesis, quiere decir su origen o la forma como empiezan a crecer y a desarrollar, es la misma. La única diferencia está en que en las glándulas salivales mayores, del punto donde se origina, todas las glándulas se originan del epitelio oral. Del punto donde se va a originar el epitelio oral, las glándulas salivales mayores se profundizan. Están distantes entonces de la mucosa oral. En cambio, las glándulas salivales menores se originan acá, pero quedan cerca a la mucosa o al epitelio oral. Por eso es que las glándulas salivales mayores tendrán conductos, acá no lo vemos, ¿no? Conductos evidentes, conductos principales, conductos accesorios o secundarios, y las glándulas salivales menores no tienen conductos evidentes, son conductos rudimentarios. Por eso es que pueden haber lesiones por factores traumáticos que lo vemos también en histología. Aquí solamente vamos a ver cómo se forman estas glándulas salivales mayores y menores y hablaremos algunas diferencias, ¿no? Muy bien. Miren, aquí tenemos el epitelio oral y la primera manifestación de la formación de una glándula salival es el engrosamiento del epitelio. Quiere decir que podríamos confundirnos la lámina primitiva con un espesamiento que le va a originar una glándula salival, sí, porque ambos son engrosamientos epiteliales. Y como pero la diferencia es, prima que me tiene loca. Como hay de clase también y me olvidé llamarla. Bien. Está jubilada, tiene tiempo, yo no. Muy bien, entonces, como les decía, la diferencia está en que todos los gérmenes dentarios tienen un origen ectodermal. Tanto las glándulas salivales tendrán origen ectodermal y tendrán origen endodermal, ¿no? Porque están en toda la mucosa oral. Entonces, la primera manifestación es un engrosamiento del epitelio oral. Y luego va a haber una proliferación e invaginación al mesénquima adyacente, ¿no? Se profundiza, parece una lámina dental, ¿verdad? Y luego empiezan a ramificarse. Después de ramificarse, estos cordones epiteliales se van a canalizar para formar los conductos glandulares. Y de la parte terminal de estas prolongaciones, como es el epitelio, ¿qué tipo de epitelio tiene las glándulas, perdón, o es la mucosa oral, habíamos dicho, hijos? No, yo me he dicho cuál es su origen, la epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene la mucosa oral de los humanos? De verdad, un día voy a ser cruzada con un arma, como suele suceder en Estados Unidos. A ver, ¿qué tipo de epitelio? ¿Valentín? ¿O Valentina? Ay, Valentín. Si usted no estudia, me va a tener que soportar, porque todavía no me pienso ir. A ver, aquí, el trío. ¿Ah? Claro, un epitelio poliestratificado. Ya. Queratinizado y no queratinizado y para queratinizado, que ya lo veremos. ¿No? Pero lo importante aquí es que es un epitelio poliestratificado. Entonces se está imaginando un montón de células, ¿sí o no? Porque es un epitelio poliestratificado. De tal manera que en las partes terminales de estas ramificaciones las células se van a organizar formando unas estructuras llamadas adenómeros o acinos glandulares, que son los que van a producir la saliva. Entonces, en las partes terminales vamos a tener nosotros, miren,
a los acinos o arenos. Pero todo este arbolito con sus frutos están rodeados de mesénquima. Y el mesénquima le va a generar o va a formar el tejido conectivo que tiene esta glándula. Tendríamos que haber empezado cómo está constituida una glándula salival. Por una parte funcional, constituida o conformada por los acinos y los conductos, llamada parénquima glandular, y una parte no funcional que es el tejido conectivo, pero que lo va a soportar, lo va a proteger, de repente lo va a encapsular, lo va a nutrir. Recuerden que todas las células requieren de nutrientes. ¿Y quién le lleva estos nutrientes? El tejido conectivo. Entonces, este tejido conectivo que lo rodea va a formar el estroma glandular. Entonces, una glándula tiene una porción parenquimatosa o el parénquima, que es la parte funcional, y un estroma glandular que no es funcional y que está constituido solamente por tejido conectivo. Esta es la forma como se van a desarrollar o van a evolucionar cuando se inicia la formación de una glándula. La diferencia esta es cuánto se profundiza esta glándula en formación. Muy bien, aquí tenemos, miren ustedes, un engrosamiento epitelial. Miren el grosor del epitelio. Las glándulas salivales empiezan a formarse desde la sexta semana. Y en la sexta semana ya tenemos un epitelio certificado, pero no con la cantidad de capas que hemos visto en un epitelio certificado. Tienen apenas de 2 a 4 capas celulares, por eso mismo es que no hacemos formación, el tiempo no nos alcanza formación de 2 a 4, ¿no? Pero podemos ver acá que es un epitelio todavía delgado. Entonces se engruesan y tenemos aquí el engrosamiento o espesamiento epitelial que me indica la formación de una glándula salival. Solamente la parótida y la submandibular empiezan a la sexta. Todos los dientes terminan dentarios sexta semana, ¿se dan cuenta? Y después empiezan a la octava semana hasta el 13º. Eso podría sernos la diferencia. Si la mayoría de las glándulas salivales están empezando a formarse a la octava, en el diente ya tenemos lámina dental, que esa puede ser una diferenciación, ¿no? Muy bien. Y observen aquí, miren, esto es la glándula submandibular, la formación, lengua. Miren ustedes cómo ese brote epitelial, ese cruzamiento está penetrando en el mesénquima adyacente. Miren ustedes este cordón epitelial principal, digamos así, y luego cómo se va ramificando. Esta es la etapa de penetración, ramificación de este cordón epitelial, ¿no? Siempre, y miren ustedes, parece o no parece a un germen dental. La condensación mesenquimática, que parece que fuese la papila dental, pero no es así, ¿no? Miren, cartílago de Meckel, por eso decimos glándula submandibular, ¿no? Miren el mesénquima, y el mesénquima va a ir rodeando a estas ramificaciones. Y luego aquí, esta es una glándula salival mayor, miren la delimitación, porque las glándulas salivales mayores tienen cápsula, las glándulas salivales menores no tienen cápsula evidente, las mayores sí. Y aquí estamos viendo, es lo que ustedes han visto en práctica, cuando vimos arcos braquiales hacia los lados laterales, los cartílagos, bien delimitado, que me está indicando la formación de la cápsula. Miren los cordones epiteliales cómo se van canalizando para formar los conductos glandulares y observen ustedes el desprendimiento de esta organización celular de la parte terminal de estas ramificaciones. Aquí podemos ver y se van desprendiendo, ¿no? Se agrupan las células para formar los adenómeros y luego se van a desprender. Ahora, respecto a la canalización, ¿cómo es que se forman estos conductos glandulares? Existen varias teorías. Una de las teorías es por apoptosis, que las células internas de estos cordones epiteliales regresionan por apoptosis.
que estaría implicando, ¿cierto?, la canalización. Hay otra teoría que se dice que es por la secreción de la célula, porque las células, hay un tipo de células que son las células mucosas, son las que primero van a empezar a secretar a partir del cuarto mes, porque la canalización de los fóliculos se empieza o se inicia en el cuarto mes. Entonces, por eso es que surge la teoría que las secreciones de ciertas células, ¿no?, ese fluido que secreta, va a separar a las células de este cordón epitelial y se produce la canalización. Pero hay una, Yanela, ¿me escucha usted bien? ¿Tiene mucho frío? Porque yo creo que ese calorcito que le da la capucha le invita a dormir, ¿no? No se va a resfriar, así que no hay cosa que se va. Y la otra teoría que me gusta más porque explica la parte molecular es la interacción que se produce entre la membrana basal. Recuerden, el epitelio siempre va acompañado de su membrana basal. Aquí estaría la membrana basal. La interacción de la membrana basal y el mesénquima adyacente. Recuerden que la membrana basal tiene que ver con la nutrición de las células epiteliales, es selectiva, ¿no? Entonces se dice que en esta interacción la membrana basal permite el ingreso del calcio hacia el interior. Y ustedes han visto por patología, esta que va de patología, ¿verdad? El primer tema que han llevado, ¿cuál es? Adaptación y dirección celular. Y ahí, o sea, hablan cómo esa célula va a la muerte, ¿no? O hasta qué nivel, qué cambios en la célula permiten su adaptación y su regeneración. Y hemos visto que el calcio tiene que ver la cantidad de calcio que ingrese o que se libere de las organelas por daño de su membrana celular. Es un tema muy bonito sobre la adaptación y dirección celular. Lo cierto es que el calcio crea un reactor ácido, ¿no?, que va a destruir el citoesqueleto, ¿no?, que sostiene a la membrana celular. Si yo rompo aquí las columnas, se va a desmoronar el techo. Igualito sucede cuando hay una lesión celular. La membrana celular se desmorona, entra agua y eso va a producir, pues, la muerte celular. Entonces, el ingreso de calcio es lo que estaría produciendo estos cambios, y es por eso que las células internas de este cordón epitelial mueren y se va a canalizar este cordón epitelial. Tendríamos entonces la formación de los conductos glandulares, ¿no? Ya tiene que darse casi simultáneamente, porque tenemos a los acinos o adenómeros ya formados y ya las células mucosas están produciendo secreción y alguien lo tiene que conocer. Por eso se va preparando y consiste en la canalización de estos cordones epiteliales. Miren aquí, el corte histológico, miren la canalización. Este es un corte sagital, pero podemos observar también en cortes transversales, ¿no? Aquí veo un corte transversal, miren ustedes, porque el adenómero no se observa luz, es todo bien tincionadito, ¿ya? Entonces tenemos ahí canalización, los adenómeros y la glándula que estará formada, ¿no? Aquí podemos ver la estructura de una glándula salival mayor, el epitelio oral, y de los adenómeros y la serie de conductos que va a tener. Miren, el tejido conectivo que forma el estroma en una glándula salival mayor, lo que le va a formar es la cápsula. Esta es una cápsula, tejido conectivo denso, y este tejido conectivo ingresa al interior de esa glándula de información para dividirla en glóbulos y lóbulos. Entonces, una glándula salival mayor está organizado en lobulillos glandulares. Este es un lobulillo. Y dentro de este lobulillo, como lo vamos a ver en histología, es donde vamos a encontrar a los adenómeros glandulares.
y también algunos conductos, ¿no? Estos conductos van a viajar por estos tabiques, por acá nomás lo voy a hacer, y van a formar luego el conducto principal. Entonces observen, el tejido conectivo forma la cápsula, forma los tabiques y rodea también a estos adenómeros, porque para que estos adenómeros puedan formar saliva necesitan nutrientes. ¿Quién le va a proporcionar? El tejido. Tenemos dos tipos de células. Las células serosas, que ya explicaremos cómo son las células mucosas. Y la agrupación de estas células puede ser solamente serosas, me va a dar un tipo de acino, el acino seroso, y su secreción también es diferente. Células mucosas, cuando se asignan solamente, o se agrupan, solamente células mucosas me dará un acino mucoso. Pero pueden agruparse ambos tipos de células y vamos a tener un acino mixto. Entonces, una glándula puede tener solamente un tipo de acinos o puede tener más de un tipo de acinos, lo que determina el tipo de glándula salival. Por eso hablamos de glándulas salivales serosas puras, mucosas puras o mixtas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, ¿qué glándula salival será esta? Perdón, acino será esta, o será esta, o será esta. Estas bien mencionadas, ¿qué serán? ¿Qué acinos? Serosos, estos mucosos y estos, miren, mixtos, ¿no? Ahí tienen. Entonces, las glándulas salivales mayores son las únicas que tienen cápsula. Las glándulas salivales menores no van a tener una cápsula entera, no. Las glándulas salivales mayores son la mayoría, o las glándulas salivales menores, la mayoría son de tipo mucoso. En cambio, las glándulas salivales mayores son serosa pura y una serosa pura, y luego van a ser mixtas. Ya vamos a hablar de eso también en esto. Las glándulas salivales mayores tendrán conductos evidentes, las glándulas salivales menores no. ¿Ya? Muy bien. La glándula parótida, que ya sabemos, se origina de la mucosa oral o del epitelio oral de la región de las molares. Y de ahí va a crecer hacia atrás, hacia la región óptica. ¿Cuándo inicia su formación? Sexta semana de vida intrauterina. Es bastante grande, o sea, se forma en un espacio grande esta glándula parótida. Es serosa pura y es de origen ectodermal. Como está constituida solamente por acinos serosos, su función, o sea, la secreción de estos acinos, se va a dar a partir de los 4 meses y medio, o sea, después que ya empezaron a funcionar los acinos mucosos, ¿no? Aquí tenemos, miren, en esta región parotidia o esta región óptica. Aquí tenemos la glándula submandibular, se forma también en el piso de la faringe, piso de boca, en la región paramandibular, ¿no? Y se va a dirigir también hacia atrás. Esta es de origen endodermal y su formación se inicia al término de la sexta semana de vida intrauterina, en la misma semana que la parótida, pero es al final de la sexta semana. Origen endodermal, es una glándula mixta, pero a predominio seroso. ¿Qué significa? Que tiene más acinos serosos que acinos mucosos o mixtos. La glándula sublingual es una glándula más pequeña, pero su formación es a partir de varios brotes en la región perilingual, aquí, ¿no? De varios brotes. Y por eso que desemboca o secreta por varios conductitos también en la parte anterior de la lengua. Es de origen endodermal y se inicia en la 8ª semana de vida intrauterina. También es mixta, pero a predominio mucoso, más acinos mucosos que
formarse son las glándulas paranasales. ¿Por qué? No nos explica, perdón. ¿Por qué? No nos explica por qué, pero yo deduzco, es mi interpretación, que probablemente se esté esperando a que el paladar termine de formarse, porque recuerden que el paladar termina desde desde la novena décima hasta la 12ª semana. Probablemente esa sea la razón, es mi interpretación, no es que esté en los libros, ¿no? Porque ustedes tienen que aprender a interpretar cuando falta información, es probable. Esto podría ser una investigación que dudo que se realice, porque ahora con la ética, con la bioética, sería ver, pues, ¿no?, en pacientes con fisura palatina posterior, ver si las glándulas palatinas en este nivel están ausentes o hay en menor cantidad, no lo sé. Y luego está comparada con una muestra también en un paciente con un paladar normal. Pero ahora está prohibido que se hace eso, ¿no? Por eso le digo, en mi interpretación faltaría ratificar con trabajo de investigación. Muy bien, entonces aquí la evolución, lo que hemos visto, ya lo hemos visto, espesamiento epitelial, cruzamiento, formación de un cordón epitelial, imaginación y las ramificaciones, la transformación de la zona distal en racimo y la canalización de estos cordones epiteliales, ¿no? Esto ya se les ha dicho. Miren, al 6º mes, el director decirles que se empieza la cuarta, pero al 6º mes están ya totalmente canalizados, ¿no? Y las papilas iguales, como hemos dicho, ya están formadas terminan de formarse a la 12ª semana aproximadamente, pero ya en la etapa fetal ya se tiene esa capacidad gustativa. Por eso es que los bebés, cuando nacen, ellos repiten lo que no les gusta, significa que ya pueden captar sabor. No estará muy desarrollado, pero ya tienen esa capacidad desde la vida intrauterina. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta.